Tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar un tema, profesor, que ya nosotros conocemos: razones trigonométricas de ángulos complementarios. Profesor, nosotros ya hemos trabajado cuando nos mencionan ángulos complementarios, nos están diciendo en otras palabras que los ángulos van a sumar 90 grados. Cuando nos mencionen, profesor, ángulos complementarios, nuevamente vamos a recordar, son aquellos ángulos que van a sumar, profesor, 90 grados. Muy bien, eso es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos el caso 1, tenemos el caso 2 y el caso número 3. Profesor, ¿cuál será el caso número 1? Escuchen bien, por favor. El seno de alfa es igual al coseno de beta. Profesor, el seno de alfa es igual al coseno de beta siempre y cuando, profesor, el ángulo alfa sumado con el ángulo beta debe ser igual a 90 grados. Recuerda, ángulos complementarios deben de sumar 90 grados. Ahí está, profesor, el caso número 1. El seno es igual al coseno siempre y cuando el ángulo alfa sumado con el ángulo beta debe ser igual a 90 grados. Y eso sería, profesor, el caso número 1. Profesor, vamos a pasar ahora al caso número 2. La tangente de alfa es igual a la cotangente de beta siempre y cuando, profesor, el ángulo alfa sumado con el ángulo beta debe ser igual a 90 grados. Ahí está, profesor, el caso número 2. La tangente del ángulo alfa es igual a la cotangente del ángulo beta siempre y cuando el ángulo alfa sumado con el ángulo beta debe ser igual a 90 grados. Ahí tenemos el caso número 2. Vamos a pasar al caso número 3. Profesor, vamos a conocerlo entonces. La secante de alfa es igual a la cosecante del ángulo beta. Secante de alfa es igual a la cosecante de beta, profesor, siempre y cuando el ángulo alfa más el ángulo beta debe ser igual a 90 grados. El ángulo alfa más el ángulo beta debe ser igual a 90 grados. Ahí está, profesor, el caso 1, el caso 2 y el caso 3. No olvidarse que los ángulos complementarios son aquellos ángulos que suman 90 grados. A ver, un repaso. Caso 1. El seno es igual al coseno siempre y cuando el ángulo alfa y el ángulo beta deben de sumar 90. Muy bien. Cada vez que te enfrentes a este tipo de problemas, donde el seno es igual al coseno, de manera directa el ángulo alfa más el ángulo beta suman 90. El caso número 2. La tangente es igual a la cotangente. De manera directa el ángulo alfa más el ángulo beta debe ser igual a 90. Y el caso número 3, la secante de alfa es igual a la cosecante de beta. De manera directa, el ángulo alfa más el ángulo beta deben de sumar 90 grados. Muy bien, profesor. Ahí está. Entonces, vamos a pasar ahora a los problemas de su libro de la página 65. Profesor, ¿qué es lo que nos está mencionando? El ejercicio 1 nos está pidiendo, profesor, que tenemos que calcular el valor de x. Muy bien. Profesor, nos mencionan que la tangente es igual a la cotangente. Profesor, eso sería el caso número 2. Entonces, los ángulos deben de sumar 90. Entonces, profesor, este ángulo x y este ángulo 80, profesor, x más 80 grados, profesor, debe ser igual a 90 grados. Eso nos está mencionando. La suma de x con 80 grados me tiene que dar 90. Desarrollando, profesor, ¿cuánto nos ha salido? Simplemente, profesor, nos ha salido 10 grados. Y la respuesta para el problema número 1. Profesor, el problema número 3 también nos está pidiendo, profesor, que tenemos que calcular el valor de x. Profesor, nos hablan de cosecante y nos hablan de la secante.
Profesor, eso sería el caso número 3. La secante es igual a la cosecante, siempre y cuando, profesor, el ángulo alfa más el ángulo beta deben de sumar 90. Entonces, profesor, estos dos ángulos, profesor, deben de sumar 90. Entonces, vamos a colocar por aquí 5x más 10 grados sumado con 25, profesor, debe ser igual a 90 grados. Muy bien. Nuevamente, 5x más 10 sumado con 25 grados me tiene que dar 90. Muy bien. Vamos a seguir desarrollando. 5x más 10 más 25 sería 35. No hay ningún problema. Y acá sería, profesor, 90. Entonces, desarrollando, profesor, el 35 pasa a restar a 90. Y, profesor, nos quedaría 55. Y, profesor, al final, ¿cuánto nos va a salir x? Nos va a salir, profesor, 11 grados. Y eso sería la respuesta para el problema número 3. Vamos a pasar ahora al problema número 5. El profesor nos está mencionando lo siguiente. Tenemos que calcular el valor de x. Profesor, nos menciona la cotangente y la tangente. Cotangente y tangente. Profesor, eso sería el caso número 2, donde los ángulos deben de sumar 90 grados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este ángulo, profesor, con el segundo ángulo, deben de sumar 90 grados. Entonces, vamos a colocar por aquí 2x menos 42 más el siguiente ángulo, profesor, que sería 3x menos 8 debe ser igual a 90. Muy bien. Listo, profesor, ya lo tenemos. Simplemente tenemos que desarrollar. 2x más 3x, profesor, sería 5x. Menos 42 con menos 8, profesor, sería menos 50. Menos 50. Y eso es igual, profesor, a 90 grados. Nada más. Y entonces, de ahí, profesor, este menos 50 pasa sumando al otro miembro. Y, profesor, sería 140. Desarrollando, profesor, ¿cuánto nos va a salir? Profesor, nos va a salir 28 grados. 28 grados. Y esa sería la respuesta para el problema número 5. Vamos a pasar al problema número 7. Y nos está mencionando lo siguiente. Que tenemos que indicar verdadero o falso. Bien. Entonces, profesor, nos mencionan el seno con el coseno. Profesor, el caso 1, los ángulos deben de sumar 90 grados. Entonces, profesor, y nos mencionan de que x es igual a 10. Si x vale 10, 10 más 10, 20. Y 20 más 70, profesor, sería 90. Profesor, estos dos ángulos deben de sumar 90. Profesor, si x vale 10, eso nos están mencionando. Profesor, 10 más 10, 20. Y 20 más 70, 90. Por lo tanto, profesor, sería verdadero. X vale 10, efectivamente. X vale 10. Vamos a pasar a la segunda observación. Nos mencionan tangente con cotangente. Profesor, los ángulos deben de sumar 90 grados. Entonces, pero nos menciona, profesor, de que x es igual a 20. Profesor, 30 menos 20 es igual a 10. Y 10 más 80 sería 90. Por lo tanto, profesor, sería verdadero. Porque nos está mencionando de que x es igual a 20. Entonces, 30 menos 20 sería 10. Y este 10 sumado con 80 sería 90. Por lo tanto, sería verdadero. Profesor, la secante con la cosecante, el caso número 3. Y, profesor, vamos a averiguar entonces. 3x sumado con x más 40, profesor. Y eso me tiene que dar 90 grados.
Profesor, acá sería 4x. El 40 pasa a restar. Me quedaría 50. Profesor, ¿cuánto vale x? 50 entre 4. A ver, ahí está, profesor. Ahí está. Nuevamente, profesor, 3x sumado con x más 40 me tiene que dar 90. 3x más x sería 4x. El 40 pasa restando, me quedaría 50. Y el 4 que está multiplicando divide. 50 entre 4, profesor, no me da 20. Por lo tanto, profesor, sería falso. Bien, profesor, ahí está el problema número 7. Verdadero, verdadero, falso. Bien. Vamos a pasar al problema número 9. Nos está mencionando calcular el valor de x. Ahora, profesor, nos han dado una expresión un poco larga, pero miren, se van a dar cuenta. Recuerden de la clase pasada. Recuerden algo importante de la clase pasada que nosotros hemos trabajado. Profesor, el seno del ángulo teta, profesor, multiplicado el seno, profesor, del ángulo teta, profesor, multiplicado por la cosecante, profesor, por la cosecante del ángulo teta, profesor, y eso es igual a 1. Profesor, ¿cuándo se cumple esto? El seno por la cosecante es igual a 1, siempre y cuando los ángulos deben ser iguales. Los ángulos deben ser iguales. Profesor, aquí nos está mencionando el seno por la cosecante es igual a 1. Entonces, quiere decir que este ángulo de aquí, con este ángulo de aquí, profesor, deben ser iguales. Entonces vamos a colocar por aquí, profesor, vamos a colocar el coseno, profesor, de 2x más 40. Profesor, debe ser igual al seno, profesor, de x menos 10 grados. Ahí está, estamos recordando lo que ya hemos trabajado. El seno por la cosecante es igual a 1, siempre y cuando los ángulos deben ser iguales. Tenemos el seno y tenemos la cosecante. Eso es igual a 1. Entonces, este ángulo con este ángulo, profesor, deben ser iguales. Pero, profesor, nosotros tenemos que el seno es igual al coseno. El seno es igual al coseno. El caso número 1, los ángulos deben de sumar 90. Entonces, profesor, este ángulo de aquí, 2x más 40, sumado, profesor, sumado con x menos 10, ¿cuánto me tiene que dar? 90 grados. Profesor, 90 grados. Acá sería 3x, 40 menos 10 sería 30, y eso es igual a 90. Y de ahí, profesor, el 30 pasa restando, me quedaría 60. ¿Y cuánto vale x, profesor? X sale 20 grados. Bien, chicos, y eso sería la clase del día de hoy. Y ahí nos vamos a quedar.